La mejor manera de encontrarse a uno mismo es perderse al servicio de los demás. La erupción del volcán Tajogaite en el año 2021 dejó una imagen muy dolorosa para la isla de La Palma. Sin embargo, hay personas que ante la adversidad se crecen, muestran una enorme capacidad de resiliencia y a pesar precisamente de todas esas adversidades y de los golpes también que da la vida, no dejan de ver el lado bueno de las cosas. Siempre hay esperanza. El caso de Óscar Martín, afectado por la erupción volcánica, es muy significativo. Cuando el volcán pensaba haberle quitado una buena parte de lo que tenía, no solo no se rindió, sino que siguió trabajando para darle una nueva oportunidad, una nueva vida a otras personas que estaban más necesitadas, a los más vulnerables, a los últimos de los últimos. Óscar Martín es presidente de Ears for the World People Rescue y ya nos atiende vía Zoom desde Cuenca. Él se encuentra en la península, pero sé que su corazón está en la isla de La Palma. Óscar Martín, muy buenos días, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, Óscar, en primer lugar, recordando esa erupción volcánica del Tajogaite, ¿cómo recuerdas aquellos días tras la erupción? ¿Qué recuerdos te vienen a la cabeza, Óscar? Bueno, pues todos muy dolorosos, no solo por lo personal, sino porque, bueno, pues allí en el valle nos conocíamos todos y hoy era la de tu amigo, mañana era la de tu hermano, pasado era la de tu vecino del alma, muy doloroso, muy doloroso. Yo, bueno, pues el día que recogieron mi casa lo recuerdo salvando las distancias como la muerte de mi madre. Bueno, pues esto, algo inexorable, algo que va avanzando hacia ti, que sabes que es irremediable, pero bueno, que cuando se produce el hecho, al final lo que te queda es cierta paz, porque los 21 días que pasaron hasta que tiró mi casa, pues fueron muy duros, muy duros, muy duros. Óscar, ¿dónde tenías tu casa exactamente? Pues en el Callejón de la Gata, arriba del todo, casi en el cruce, pues allí, en Todoque. Óscar, sin embargo, la vida no acabó tras la erupción, afortunadamente, por supuesto, todo lo contrario. Sigues trabajando para que otras personas precisamente ganen calidad de vida. Óscar, cuéntanos cómo nació la ONG Ears for the World People Rescue. Bueno, pues mi hermano y yo somos audiólogos protésicos. Tenemos una compañía en Madrid, Centro Europeo de la Audición, y bueno, nos dedicamos desde hace más de 35 años a la adaptación y rehabilitación auditiva. Había un especialista en otorrinolaringología en Puerta de Hierro que visitaba este área de foso que está en el África subsahariana y empezó a detectar que había mucha sordera infantil. Casos que aquí en España o en Europa no vemos, porque normalmente pues vemos patologías propias que se van desarrollando con la edad, ¿no? Envejecimientos del nervio auditivo. Allí pues apenas se ven porque la esperanza de vida es mucho menor. Y en cambio sí que empezó a haber mucha sordera infantil, producto de la malaria, de la tuberculosis, del SIDA. Bueno, se nos lo trasladó, en 2015 empezó yendo mi hermano con él y en 2017 pues me enganché yo al proyecto. Posteriormente a esto y viendo que con buena voluntad solo no valía, había que formarse, pues bueno, me titulé en Cooperación Internacional por la Universidad Rey Juan Carlos y montamos IAS for the World, People Rescue. Somos audiólogos protésicos del Centro Europeo de la Audición y especialistas en otorrinolaringología de distintos hospitales de la Comunidad de Madrid. Óscar, has llegado a comentar en alguna ocasión, según he podido leer, que es una labor muy gratificante, pero que muchas veces también puede llegar a ser frustrante. ¿Cómo se manejan esos dos sentimientos encontrados, Óscar? Pues es complicado, ¿no? Siempre decimos lo mismo, ¿quién ayuda a los que ayudan, ¿no? Este año, en efecto, ha sido muy gratificante. Hemos adaptado 55 audífonos, valorados en unos 90.000 euros, especialmente pues, a población infantil, casos muy bonitos, niños con 3 años, con 7, con 9, que tienen toda la vida por delante y que de otro modo pues, serían relegados por la sociedad, a la mendicidad, a la prostitución o en el peor de los casos incluso a padecer una muerte segura, porque en ciertas áreas todavía más rurales, más al norte, pues se considera la sordera pues como voluntad de algún dios natural y bueno, devuelven al niño a la selva, abandonándolo a su suerte, ¿no? Con lo cual le rescatamos de muchas cosas, ¿no?
Pero también, pues claro, nuestros recursos son limitados. Este año había muchísima gente que estaba allí esperándonos fuera, en la calle, durmiendo en la calle, hasta que le tocara su turno. Podían pasar 4 días hasta que podíamos atenderlos. Y desgraciadamente, pues a lo último, ya viendo que nos quedaban pocas unidades, tuvimos que priorizar. Bueno, son decisiones duras porque al final, pues a quién se lo adaptas y a quién no, ¿no? ¿Quién tiene derecho y quién no? Es una situación difícil. Priorizamos niños y pacientes antiguos, gente que ya estaba adaptada, bueno, pues para poder darles una continuidad. Y por tanto tuvimos que decir a mucha gente, después de 4 días esperando en la calle, que se tenía que marchar a su casa sin su solución auditiva, ¿no? Entonces son sentimientos encontrados que son difíciles de manejar a veces. Me impactó muchísimo, Óscar, a nivel personal, la frase que dice rescatar del silencio a los niños, sobre todo porque cuando hablamos de niños hablamos de algarabía, de risas, de ilusión, de alegría, energía. Sin embargo, los niños, bueno, con algún tipo de discapacidad auditiva, viven en un sepulcral silencio. Intente, por favor, Óscar, describirnos cuál es la reacción de un niño cuando vuelve a escuchar o cuando puede escuchar tal vez por vez primera. Pues es como on-off. Entran con la mirada perdida, asustados, no saben qué es lo que está pasando a su alrededor. Máxime allí, pues no ven ningún blanco. La mayoría de ellos se asustan o se echan a correr o se echan a llorar. Es el racismo inverso, ¿no? Pero bueno, las criaturas nunca han visto a una persona de color blanco y tienen esta reacción. Entonces, cuando les adaptas el audífono, es similar a cuando enciendes, pues no sé, cualquier máquina, ¿no? Es on-off. De pronto se ríen o lloran, pero tienen una reacción, desaparece esa mirada perdida. Bueno, es indescriptible. Yo llevo 35 años adaptando audífonos y aún me sigo emocionando con estas cosas. ¿Cuántas horas le puedes dedicar al día, Óscar, para adaptar audífonos, para poder trabajar con todas estas personas con discapacidad auditiva? Pues este año hemos estado 12, 13, 14. Las hermanas hospitalarias, que son las que nos dan cobijo allí en Foso, ya tenían que bajar a buscarnos a la consulta para que subiéramos a comer o a cenar para irnos a dormir. Pero claro, seguíamos viendo gente allí en la calle y cada vez que salíamos o entrábamos a coger algún tipo de material, pues imagínese, todo el mundo se miraba con una cara de cordero degollado como diciendo, ya se va. Y tú, please, no, que ahora vuelvo, que ahora vuelvo, que ahora vuelvo. Es un tema complicado. Bueno, las condiciones además pues son 30 y tantos grados, 100% de humedad, es duro, es una paliza. Imagino que para atajar los problemas de audición, aparte de los conocimientos médicos que se deben tener, Óscar, sobre todo en procesos quirúrgicos, ¿qué otras aptitudes hay que mostrar para enfrentar este tipo de retos, de desafíos? Pues tienes que tener muy claro que entregarte a los demás es uno de los mayores placeres que te puede proporcionar la vida. Nosotros descubrimos lo bonito y lo fascinante de nuestra profesión cuando empezamos a hacerlo a cambio de nada, cuando apartamos el factor económico, bueno, pues que suele ensuciar todo, y empezamos a hacerlo a cambio de nada. Ahí es cuando de verdad nos dimos cuenta de lo que estábamos haciendo, bueno, de la esperanza que estábamos dando a toda esa población infantil, niños pues que volvemos a integrar en las instituciones educativas, que aprueban los cursos en otros años, incluso algunos ya más mayores que consiguen un trabajo. Pues cuando estás allí se te olvida todo eso. Se te olvida el cansancio, se te olvida pues el estar lejos de la familia, las condiciones duras a las que te ves sometido, sobre todo hasta llegar y hasta poder volver a casa. No hay vuelos directos de Madrid a Aqaba, hay que pasar por París o por Ámsterdam antes. Luego desde Aqaba pues son como unas 5 o 6 horas a través de la selva hasta llegar al hospital. Pero una vez que llegas allí, adaptas el primer audífono y vuelves a hacer on en la vida de una persona, se te olvida todo. ¿Eres de los que piensa, Óscar, que cuanto más damos, más recibimos? Pues sí, yo creo que sí, sí. Hay que ser generoso con la vida y sobre todo devolverle parte de lo que te da. Sí, estoy totalmente de acuerdo.
Aparte de la sordera propiamente fisiológica, Óscar, ¿has detectado en alguna ocasión a lo largo de tu trayectoria profesional un corazón sordo? Sí, sí, muchos, muchos. Y en nuestra isla lo hemos vivido en primera persona con la catástrofe del volcán. Bueno, pues ha habido muchos corazones sordos que no han empatizado con la población, que nos han tratado pues como auténticos borregos, teniendo información básica para poder proteger nuestras vidas, nuestras propiedades. Ahora sabemos que no hubiera muerto fue solamente una cuestión de suerte. Hubo muchos corazones sordos en nuestra isla. Me produce también mucha curiosidad, Óscar, teniendo en cuenta, bueno, que te enganchaste a este proyecto en el año 2017. ¿Cómo viviste el periodo de la pandemia, sobre todo en el año 2020? ¿Te permitió trabajar la pandemia? No, fue también especialmente duro porque, bueno, pues han sido 4 años. La pandemia, bueno, aquí pegó duro durante un par de ellos, pero en áreas con sistemas sanitarios tan pobres, pues se ha prolongado hasta casi 4 años. De hecho, no pudimos volver a Foso porque nos exigían hacer una cuarentena de un mes a nuestra llegada, luego a nuestra salida, y claro, pues eso era inviable, ¿no? También tenemos que priorizar a veces lo que nos da de comer. Con lo cual, pues han sido 4 años. Durante esos 4 años, mi hermano y yo poníamos cara a todos y cada una de esas personas, de esos niños a los que habíamos adaptado y que sabíamos que se habían vuelto a quedar sordos. Las condiciones de humedad y temperatura allí son muy malas. Por tanto, los dispositivos electrónicos apenas duran un año hasta nuestro regreso. Claro, pasaron 4 años. ¿Qué pensarían esos niños? ¿Les habríamos abandonado? ¿Volveríamos? ¿No volveríamos nunca más? Pues todas esas dudas y todas esas caritas se nos aparecían diariamente durante estos 4 años, hasta que hemos podido volver. Óscar, otro de los grandes desafíos que han asumido es el empuje de la nueva área sanitaria de maternidad de un hospital. ¿De qué hospital se trata y en qué consiste el proyecto exactamente? Pues sí, es el San Francis Xavier Hospital, allí en Foso, donde realizamos el voluntariado. Bueno, ya desde años atrás vimos que la maternidad que existía pues estaba en unas condiciones muy, muy precarias, muy precarias. Bueno, la Fundación Benito Meni, a través de alguna otra ONG, pues decidió construir un nuevo edificio de maternidad para poder dar un poco más de dignidad a estas madres y sus hijos, y nosotros pues empezamos a colaborar activamente. Yo escribí un libro, 3 días de soledad y un lamento desesperado, que describe pues las aventuras mías y de mi hermano durante uno de las expediciones que hicimos a Foso, en las que nos pasó absolutamente de todo. Bueno, es un texto con el que se puede reír y llorar. Vamos ya por la segunda edición. La primera fue de 1000 ejemplares y bueno, pues con la venta de este libro hemos estado financiando este proyecto de construir una nueva maternidad. Claro, durante el COVID, pues las donaciones se pararon, se frenaron, fueron además hacia donde se necesitaba, que era pues salvaguardar la vida de las personas, y el edificio pues quedó, la construcción quedó paralizada. El edificio está terminado, pero claro, las paredes no curan, hay que vestirlo de equipamiento, equipamiento médico que justamente no es barato, y por otro lado, pues la anterior maternidad pues, ha sufrido un deterioro cada vez mayor, ¿no? Como es lógico. Hay momentos de mucha asistencia, momentos pico, en los que las mujeres están pues tiradas en el suelo, en colchones, pues con sus bebés. Las imágenes a las que hemos asistido este año son demoledoras, pero el olor, uno de nuestros compañeros de aventura, Javi Parejo, es reportero de Reporteros Sin Fronteras, un excelente fotógrafo y documentalista, nos describía sobre todo el olor, ¿no? El olor a pobreza, a miseria, a indignidad. Con lo cual, bueno, pues aunque nuestra principal labor, digamos, el objetivo de nuestra ONG es restablecer la audición a población infantil, a población adulta, en áreas subdesarrolladas del planeta, pues mediante prótesis auditivas o procedimientos médico-quirúrgicos, pues no podíamos estar ajenos a la realidad de la actual maternidad del San Francis, ¿no? Con lo cual, pues seguimos volcados en ese proyecto, en poder terminar de equipar la nueva maternidad y que bueno, pues que puedan volver a nacer en un sitio digno.
Por filosofar un poco, Óscar, cuando viajas y trabajas en lugares como Fosso, en África, ¿has vuelto en alguna ocasión a España con la sensación de llegar a un país más pobre que el que has visitado en África? Pues en cierto modo sí, porque aunque allí no tienen de nada, pero se conforman con muy poco, y pueden ser felices con muy poco. Mi hermano le hizo un avión de papel a un niño con un folio y parecía como si le hubiéramos regalado una Game Boy, ¿no? Aquí pues estamos quizás saturados de demasiadas cosas, ¿no? Y cosas que aquí parecen obvias, como que abras un grifo y salga agua potable, allí no es posible. Allí un milagro es eso, es poder conseguir una garrafa de 5 litros de agua potable. Bueno, sí, claro, es que es otro mundo distinto. Tan solo nos separan 5 o 6 mil kilómetros, pero parece que has llegado a otro planeta. Te das cuenta de que allí nada es como lo que pasa aquí en Europa. ¿Crees, por lo tanto, Óscar, que tal vez somos una sociedad que, bueno, que no valoramos lo que tenemos? Te lo digo porque muchas veces he llegado a la conclusión, no sé si derrotista, un tanto pesimista, que se puede estar perdiendo lo que muchos escritores llaman la esencia de la vida. Sí, sí. Las pequeñas cosas, las cosas más simples, son las que realmente te hacen felices. Y luego al final, pues eres esclavo de todo ese consumismo. Al final terminas siendo esclavo de todas esas cosas que has comprado y que no sirven para nada. Es así. Y al final, cuando todo se reduce a levantarte por la mañana, a ver un día espectacular como los amaneceres allí en Foso, a que tu familia tenga salud, que puedas abrir el grifo y que en tu casa sí que salga agua potable, pues todas esas pequeñas cosas son las que al final, en efecto, te dan la felicidad y te convierten en lo que eres, ¿no? Es así. Óscar, antes de despedirnos, cuéntanos por favor cómo podemos nosotros ayudar desde aquí a esta noble causa. Pues tenemos nuestros libros en venta en Amazon. 3 días de soledad y un lamento desesperado. Todos los beneficios van a parar a dotar de equipamiento al edificio de la maternidad. Durante el confinamiento escribí también otro texto, Gaia, la otra cara del cuento. Es un libro que describe lo que nos pasó, la pandemia, pero desde el punto de vista del virus, que él también forma parte de este planeta, y desde el punto de vista del resto de reinos naturales que conviven en tiempo y forma con nosotros, a los que subestimamos, maltratamos, infravaloramos. Y bueno, pues es una reflexión de cómo el ser humano que pensaba que era todopoderoso puede venir un elemento, una partícula microscópica que ni siquiera es un ser vivo, porque necesita un huésped para poder replicarse y nos cambia la vida. Bueno, pues también es un libro juvenil con el que te puede hacer pensar muchas cosas. Y cualquiera de los dos, pues ya digo, van destinados a dotar de equipamiento a nuestra maternidad. Óscar Martín, presidente de Ears for the World People Rescue, ha sido un verdadero placer compartir este ratito contigo. De verdad que muchísimas gracias por habernos atendido y te animo de verdad a que sigas trabajando en conjunto con esa ONG para que la gente pueda volver a escuchar, pero sobre todo que escuchen con el corazón, que es lo más importante. A vosotros por dar voz y rostro a los más necesitados. Un abrazo, Óscar, un placer. Hasta pronto. Igualmente, un abrazo. Gracias.